Estas imágenes son desgarradoras. Más de 400 civiles, incluyendo niños y ancianos, han perdido la vida esta semana a raíz de los bombardeos del régimen sirio de la ciudad de Guta, dominada por los rebeldes. La cifra fue proporcionada a CNN por el doctor Fayez Orabi, jefe del servicio de salud de esa localidad. Un niño rescatado entre los escombros de una edificación en Guta. En medio de los ataques en la zona urbana, la Sociedad Médica Sirio-Estadounidense le confirmó a CNN que al menos 100 cohetes habían impactado en Guta durante los últimos días y que las fuerzas de defensa civil estaban todavía luchando para apagar los incendios. De acuerdo a esta organización, cerca de 400.000 personas viven en condiciones de deterioro en el suburbio de Damasco, que ha sido bombardeado con morteros y bombas por el régimen sirio. Naciones Unidas evalúa una resolución para el cese del fuego en Siria. Gilbert Vega está en Nueva York y nos tiene más detalles. Gilbert Vega, ¿qué tal? Gusto de saludarte. ¿Qué se espera que suceda en los próximos minutos? Hola, José Manuel, ¿qué tal? Pues una vez más haciendo esfuerzos diplomáticos las Naciones Unidas, utilizando pues todos los mecanismos a su alcance para aliviar la crisis humanitaria de esta guerra que ya entra en su 8º año. El máximo órgano de decisiones de la ONU en este momento está haciendo las consultas para decidir si aprueba o no una resolución que ha sido presentada por Suecia y Kuwait, que también está apoyada por Estados Unidos, entre otros países, mediante la cual se pretende solicitar un cese del fuego durante 30 días. Esto con el fin de facilitar el envío de alimentos y medicinas a la población civil, así como la evacuación de los heridos. Es una sesión que había sido convocada a las 11 de la mañana, después fue aplazada a las 12 y después a las 2:30 de la tarde para someter la resolución a votación, pero pues esta reunión aún no ha comenzado. El embajador ruso ante la ONU dijo hace algunos instantes en uno de los pasillos que aún están en conversaciones. Por su parte, el embajador adjunto del Reino Unido aseguró que se está trabajando para la adopción de la resolución y que uno de los temas en discusión tiene que ver con la implementación. Estas conversaciones también, digamos, se cumplen, como tú decías, José Manuel, en medio de este recrudecimiento de una guerra de los bombardeos en la región de Guta Oriental por parte de las fuerzas gubernamentales que son apoyadas por Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha entregado cifras de 335 personas muertas desde el domingo en la noche, incluyendo 79 niños y 59 mujeres, y también 1.475 civiles que han resultado heridos. Y por eso, pues ha dicho el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que esta arremetida pues ha dejado un saldo de víctimas tan elevado y ha desatado una crisis de tal magnitud que, dice Antonio Guterres, 400.000 personas que habitan la región están viviendo el infierno en la tierra. No obstante, el gobierno de Bashar al-Assad dice pues que estos ataques están dirigidos específicamente a los grupos terroristas y ha denunciado también que los grupos terroristas y los rebeldes pues están utilizando a la población civil como escudos humanos. Pero agreguemos también, José Manuel, que lo que dice Antonio Guterres es que la suspensión de las acciones de guerra facilitaría la evacuación de 700 personas que necesitan urgente tratamiento médico que no se puede brindar allí, y también se crearían las posibilidades de atender a otros civiles en la región. Las discusiones están basadas básicamente en el lenguaje. Lo que Rusia quiere dejar en claro es que digamos que esto va a permitir que se pueda continuar atacando a los grupos terroristas, y esto quiere pues Rusia que quede bastante definido en el lenguaje de esta resolución. Así que estamos esperando cualquier votación en algún momento, José Manuel. Gracias, Gilbert, y en caso de que haya novedades volveremos a reconectar. Era mi compañero Gilbert Vega informando. La crisis hemos invitado a Alfredo Jalife, profesor de posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, experto en temas de Medio Oriente. Profesor Jalife, gusto de saludarle. Si el cese al fuego se lograse aprobar, parecería más bien una medida de parche. ¿Siria necesita, a su juicio, una solución estructural? ¿Y por qué no se ha conseguido? Bueno, lo que pasa es que ahora en este momento en Siria hay varias guerras dentro de las guerras. Incluso yo podría decir, José Manuel, de que ya está en su fase final, aunque ha tenido escaladas muy peligrosas. Por ejemplo, la semana pasada, el enfrentamiento de Israel, que bombardeó varias partes de Siria, el derribo de un dron que Israel acusa que es de Irán, el derribo de un avión israelí, que esto cambia radicalmente la correlación de fuerzas. Y ahora en estos precisos momentos, hay dos guerras, microguerras, pudiéramos decir, que son de sitio. Lo tenemos en Afrin,
es una ciudad que hoy está en manos de los kurdos, sitiada por las fuerzas turcas dentro del territorio sirio, y adentro en Damasco, un suburbio que se llama Guta, donde muy bien acaban de describir que existen alrededor de 400.000 habitantes, que está sitiada desde el 2012. Esto no es nuevo. Lo que es que ahora el ejército sirio se siente más libre, ha estado ganando la guerra en muchas zonas y ahora pues ha enfocado su sitio con sus fuerzas de élite alrededor de Guta, pero que está dominada por las fuerzas de Al-Qaeda, de islamistas yihadistas y de Al-Nusra, que además fueron financiadas por algunos países del Golfo Pérsico y además de Turquía. Aquí viene la parte interesante. Yo cuando el año pasado hice una investigación de campo, que viajé a Damasco, y llegando a Damasco pues se escuchaban los bombardeos, porque es un suburbio de Damasco, de esta parte de Guta Oriental. Ahora se ha recrudecido porque también estos rebeldes pues no son inmóviles, ellos también tienen sus objetivos, los yihadistas, y lo que quieren ellos es capturar o poner a prueba una base militar muy cercana del gobierno sirio, que se llama Hastara. Entonces, eso es lo que desde hace 2 meses ha recrudecido la situación, y como siempre, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el canciller saudita, que debe haber una solución pacífica, está él en contacto con Rusia, Alemania y Francia están contribuyendo en forma muy buena la redacción de una resolución que tome en parte pues a las dos partes, pero más que nada que tome en consideración que desgraciadamente estos civiles viven ahí y han sido tomados muchas veces como rehenes o no tienen a dónde ir. Esa es otra situación. No olvidemos que Siria en estos momentos tiene alrededor de 8 millones de refugiados en los países fronterizos. Sí. Detrás del drama de Siria, tristemente acostumbrada a tanta muerte, a tanta violencia, ¿qué rol, a su juicio, juegan las grandes potencias? ¿Detrás hay un ajedrez geopolítico, a su juicio? Sí, es una guerra de hidrocarburos. Estados Unidos se ha tomado gran parte de hidrocarburos en la parte oriental del Éufrates, específicamente en la región de Deir ez-Zor, donde acaban de matar a centenas de mercenarios rusos. Y la parte del Mediterráneo, hay mucho gas, también hay otra parte aquén del río Éufrates, donde también hay mucho hidrocarburo. Entonces ahí hay un choque por el control de gasoductos, de oleoductos, de hidrocarburos. Por fortuna, Estados Unidos y Rusia no han colisionado directamente. Lo que ha sucedido es que ellos han impuesto unas zonas que se llama de desescalada, que en realidad sí han sido respetadas, con sus bemoles. Pero hoy estamos entrando a fases, profesor, yo diría, de una fase terminal de la guerra en Siria, que su solución tiene que ser pacífica. Sí. Ahora, por eso Estados Unidos de alguna manera no estaría teniendo un rol demasiado activo en el conflicto de alguna manera para no colisionar con Rusia. Así es, porque Rusia es aliada, igual que Irán, que Hezbollah de Líbano, Siria, y Estados Unidos hoy se ha aliado a los kurdos y supuestamente también ha abandonado a los yihadistas, que muchos lo acusan de estar apoyándolos. Bueno, eso ya no me quiero meter en esos intríngulis, pero sí, yo diría que ha empezado a disminuir. Por fortuna no se ha dado una confrontación directa entre Estados Unidos y Rusia, pero empezó a disminuir desde la cúpula estratégica en Siria. Ahora ya ha pasado una segunda fase que es regional, en donde estamos viendo, está interviniendo Turquía, pero también está interviniendo Israel. Abiertamente la prensa israelí dice que está apoyando a los grupos yihadistas de Siria. Entonces aquí se necesita un arreglo ahora al nivel regional, cuando ya por lo menos al nivel popular estratégico de Estados Unidos y Rusia, al menos han aceptado no colisionar directamente. Y luego pues quedan focos, suena muy feo decir focos de resistencia, que se tienen que negociar, porque realmente ya la guerra de Siria ya está en su fase final. Profesor, el rol de las Naciones Unidas, que por años no ha logrado resultados concretos en un conflicto de esta envergadura, ¿está en tela de juicio?
¿Cuál es su lectura? Sí, de siempre. Desgraciadamente, José Manuel, cuando Baby Bush invadió Irak, lo hizo sin una resolución de las Naciones Unidas. Lo hizo en base a una medida unilateral. Pero la ONU, aunque no está teniendo un gran rol, si no existiese habría que inventarla, porque se necesita de mediaciones. Y hoy un gran mediador, sin duda alguna, es la ONU. Está participando, por ejemplo, en la evacuación de civiles. Y aquí el problema dramático de Guta sucedió igual que en Alepo. Es la imagen en espejo de lo que pasó ahí. Y al final de cuentas, pues digo, no hay manera de ver cómo los rebeldes en estos momentos ya puedan cambiar el curso de la historia en Siria. Por eso es muy interesante, en medio de tanta tragedia, el rol de Arabia Saudita, el rol de Francia, de Alemania, la misma Rusia y Estados Unidos están de acuerdo de que esto no lleva a una escalada, y la misma Irán. Hoy acaba de hacer una declaración su canciller que están de acuerdo en aportar ayuda humanitaria a estos pobres civiles que fueron atrapados a fuego cruzado. Gracias, profesor. Era el profesor Alfredo Jalife, experto en temas de Medio Oriente, informándonos desde la ciudad. Vamos a conversar a esta hora sobre el tema. Para ello invitamos al experto en asuntos de Oriente Medio, Abu Faisal Sergio Tapia, desde Santa Fe, Argentina. Bienvenido como siempre, Faisal. Bueno, como vimos, se aplaza la votación del proyecto de resolución de alto el fuego para este sábado. ¿Cree que se apoye finalmente la moción de Rusia? ¿Habrá garantía para que los terroristas se sometan al alto el fuego? Bueno, nunca hubo garantías cada vez que Estados Unidos proponía a Naciones Unidas un alto al fuego. Sabemos que Estados Unidos es el promotor del terrorismo en el Oriente Medio y más concretamente en Siria junto a Riad y Tel Aviv, ¿no? Recordemos de que ahora en Guta Oriental, donde se encuentran los terroristas, donde la prensa occidental muestra imágenes falsas, crea situaciones falsas diciendo que es el gobierno de Bashar al-Assad, cuando son grupos terroristas que bombardean la capital, Damasco, donde directamente bombardean a la población civil sobre barrios, no bombardean posiciones del ejército sirio, donde han caído más de 1.500 misiles sobre los barrios, sobre los civiles en Siria, en Damasco. Concretamente, este es el objetivo por parte de Estados Unidos, darle tiempo a los grupos terroristas para reorganizarse como siempre lo han hecho en los altos al fuego, ahora 30 días. ¿Cuál es la cuestión? Rusia dice, bueno, un alto al fuego para un corredor humanitario, para ayuda de medicamentos y alimentos para la población, pero la población está secuestrada por los grupos terroristas y aparte de esto quieren colocar al frente al-Nusra, que es la sucursal de Al-Qaeda, y miembros de Daesh justamente dentro del marco del alto al fuego, lo que significaría reorganización de los grupos terroristas. Ahora, Faisal, bueno, las potencias occidentales, ya conversabas un poco de esto, buscan aumentar la presión internacional sobre el gobierno de Bashar al-Assad con lo que ocurre en Guta Oriental. Porque, ¿cómo se explica que responsabilicen a las fuerzas sirias de la violencia en la zona y no a los terroristas de frente al Nusra, por ejemplo? Exactamente, vemos que los responsables son Washington, Riad y Tel Aviv, que mantienen a los terroristas. Recordemos que el eje de la resistencia ha dado un duro golpe a los grupos terroristas como Daesh en Siria, que controlaban el 60% del territorio y donde Washington y Tel Aviv caen derrotados. Pero ¿qué significa esto también? Donde Donald Trump dijo que va a mantener la presencia, donde Benjamin Netanyahu lanza sus aviones para atacar posiciones en el ejército sirio para apoyar justamente a los grupos terroristas. Y algo muy importante, Guta Oriental es muy importante porque es un tapón justamente para los altos del Golán ocupado por parte del régimen criminal sionista israelí, por eso juega un papel tan importante. Intentan ganar tiempo. En el plano militar seguramente van a caer derrotados, como siempre caen derrotados en Siria, gracias al eje de la resistencia heroica del ejército sirio, de su gobierno, de su pueblo, de la República Islámica de Irán, de las milicias libanesas heroicas de Hezbollah y por supuesto el apoyo de Rusia. Entonces, concretamente, lo que busca Occidente es sí darle oxígeno a los terroristas, no le interesa a la población civil, lo que le interesa es proteger sus intereses criminales en la región del Oriente Medio
más precisamente ahora sobre Siria. Bueno, Faisal, seguiremos a la expectativa entonces de lo que ocurre en el Consejo de Seguridad mañana sábado. Gracias, como siempre, por tu análisis para Hispan TV.